Pasión por Cristo. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento, esperando de recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidio a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al portizo que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre,
y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios el Padre, Dios, creador de los cielos, de la tierra, Él ha decidido que el nombre del Señor Jesucristo sea sobre todo nombre. Incluso dice la Biblia que hay un mandamiento, además de otros mandamientos nuevos que el Señor nos dio, un mandamiento, y dice en primera carta de Juan 3:23. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. O como dice la Biblia en la Reina Valera, y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios el Padre ha comprimido todo lo que Él tiene, lo que Él es y todo lo que Él quiere hacer. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y en la Biblia se pueden encontrar aproximadamente 650 diferentes nombres de Dios el Padre. 650 diferentes nombres del Padre. Luego, si nosotros miramos, podemos encontrar aproximadamente 185 nombres del Señor Jesucristo y 85 nombres aproximadamente del Espíritu Santo. Pero hay nombres que, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo llevan en común. Por ejemplo, aquel salmo que la mayoría de nosotros conoce como Salmo 23, donde dice: Adonai, Yahvé, es mi pastor. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Luego Jesucristo dice en Juan capítulo 10, yo soy el pastor. Y luego en Hechos capítulo 20 dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo hace una labor como un pastor. Luego en la Biblia existen nombres que solo lo tiene el Espíritu Santo o aparece como un sinónimo, por ejemplo, como fuego, agua. Luego también como la paloma que vino visualmente sobre el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hay aproximadamente 19 nombres de Jesucristo, en un capítulo. En el Salmo 18, del 1 al 3, podemos encontrar 10 diferentes nombres de Dios el Padre. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué todos los nombres? Porque a lo largo de la historia, Dios el Padre se ha revelado a uno o a otra persona o a un pueblo completo con diferentes nombres. Por ejemplo, cuando Moisés, teniendo ya la edad de 80 años, había huido desde 40 años, se había escapado de Egipto porque le perseguían y estuvo 40 años cuidando las ovejas, no las suyas, no eran las suyas, sino de un familiar suyo. Él las cuidaba. Pero cuando Dios el Padre, Él se le revela en la zarza, Moisés dice: ¿y quién quieres? ¿Cómo quieres que yo le diga al pueblo quién me envió? Y Dios el Padre le habla de la zarza que estaba ardiendo, pero no se estaba consumando. Dice: dile, Yahvé te envía. Yahvé en hebreo significa yo soy quien soy. Luego, en nombre de Dios el Padre, uno de ellos se llama El Shaddai. El Shaddai. Todos los nombres que contienen Él contienen algo de Dios el Padre. Miguel, Gabriel, Emanuel. Él expresa o viene del nombre Elohim, el nombre hebreo antiguo, como dice en Génesis 1:1 dice: en el principio Elohim, Dios, creó
los cielos y la tierra. Y Dios el Padre tiene diferentes nombres. Otro suyo es Adonai, Señor. Yahvé, como dije, Yahvé, yo soy quien soy. El Shaddai, el omnipotente. El Elyon, el Dios altísimo. O Yahvé Shammah, Dios omnipresente. O Yahvé Tzidkenu, Dios mi justicia. O Yahvé Tsebaot, el Dios de los ejércitos. ¿Por qué digo todo esto? Porque todos esos nombres majestuosos, de repente, en el Nuevo Testamento, ya no aparecen así. Hay nombres de Dios que aparecen 2000, 3000 veces, o 1000 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero de repente no tanto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, de repente, aparece un nombre que está sobre todos los nombres. Y ese nombre contiene todos los nombres de Dios. Cuando Jesucristo, antes de nacer a través de la Virgen María, porque en aquel momento la Virgen María era virgen en aquel momento. Luego, en su momento tuvo hijos con José, pero en aquel momento ella era virgen. Fue un milagro sobrenatural lo que pasó. Que Dios el Padre, sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo, dejó venir la vida, la encarnación. El Verbo se hizo carne en aquella jovencita, que ella se puso a disposición para que Cristo viniera a esta tierra. Nosotros lo mismo, tenemos que darle al Señor la posibilidad que Él, con su amor, su cariño, su omnipotencia, Él tome cuerpo en nosotros, para que nosotros podamos anunciarle a un mundo perdido que solo hay un Salvador. En este mundo, querido, solo hay un Salvador, solo hay una posibilidad de ser salvo. Todos nosotros, en uno u otro momento, vamos a cerrar los ojos en esta vida. Y como dijo un sacerdote católico italiano en la Edad Media, dijo: la muerte no es un fin, la muerte solo es como una cortina que nosotros pasamos para entrar en otra esfera. Muy bien explicado, muy bien explicado. Otro dijo: la muerte es la otra cara de la medalla o de la moneda. Muy bien dicho. La muerte no es el fin, la muerte es la eternidad. La Biblia dice que existen dos muertes. La muerte donde todos vamos a morir, pero luego existe la muerte eterna, expresada, y uno es juzgado en el infierno. Vendrá un momento, querido oyente, donde toda persona que no ha vivido conforme a lo que dijo el Señor Jesucristo, aún llamándose cristiano. ¿Sabes, querido? No importa cuántos peces tú tienes atrás en tu coche pegado como pegatina. Si tú sobrepasas la velocidad en autopista, también te van a dar una multa, y una multa grande. Y si yo fuera policía, duplicaría incluso la multa por tener tanta cara y ponerte el pez ahí atrás del Señor Jesucristo, Ichthus en griego. ¿Sabes, querido? Jesucristo es el Hijo de Dios. Él conoce nuestra debilidad. Él nos quiere salvar, pero, querido, nosotros tenemos que dejarnos salvar. Es otra cosa. Y Dios el Padre en el Antiguo Testamento aparece con muchos nombres, pero en el Nuevo Testamento de repente dice el ángel a la Virgen María en aquel momento, dice: y tú le vas a dar nombre. Él habló en arameo, porque el hebreo se hablaba en el templo. El arameo era el idioma común que todos hablaban. El arameo, griego, mejor dicho, un dialecto del griego que era koiné, y luego se hablaba también el latín, pero el latín no tanto, porque era el idioma de los invasores romanos, no les gustaba tanto. Normalmente se hablaba el griego en los mercados, en la vida común, pero en las casas se hablaba arameo, casi todo arameo. Por eso Jesucristo habló mucho de las palabras en arameo. Talita kumi, efata,
Muchas palabras dijo en arameo. Kefas. Kefas es arameo y es el nombre de Pedro en arameo. Kefas. Pero cuando Jesucristo, antes de nacer, es anunciado, el ángel le dice a María, dice, y su nombre será Yeshua. O Yeshua es el diminutivo de Yeshua. 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 De ahí viene, cuando uno lo traduce al griego antiguo, se llama Jesús. Y de Jesús, de ahí viene en el latín Jesús. Hay algunos que dicen, no, tú al Señor Jesucristo no le puedes decir Señor Jesús, tú tienes que decirle Yeshua. ¿Sabes, querido? A tu papá no le importa cómo le llames. Papá, daddy, fata, abba. Importante es que tenga una relación con él. Importante no es el nombre que le des, importante es que tengas un nombre con él. Algunos dicen, no, el nombre de Dios es Jehová. Otros dicen, no, el nombre de Dios es Yahvé. Y hay algunos que dicen, su nombre es Yahvó, porque hay algunos que le llaman Yahvó. Querido, desde que vino Jesucristo a la tierra, Yahvé, Jehová, Yahvó, Adonai, Elohim, en primera línea es Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, el Padre, Dios eterno, se convirtió en nuestro papá. Y el nombre de Jesucristo, el nombre Yeshua, o mejor dicho, Yeshua, significa el Señor libera, el Señor sana, el Señor libera, sana. Yeshua, el Señor sana, el Señor libera y el Señor es salvación. ¡Qué nombre más bonito! Y todos los nombres de Dios el Padre están comprimidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes, querido? Cuando David se enfrentó a Goliat, dijo, tú vienes contra mí con espada, con escudo, con lanza, mas yo vengo contra ti, y dice, interesante, en el nombre de Yahvé Sebaot, o Adonai Sebaot, o como le llames, o Jehová Sebaot. Significa el Dios de los ejércitos. ¿De qué ejércitos estamos hablando? En el cielo, en los cielos, hay un ejército grande de ángeles. Son ángeles grandes de guerra. Normalmente nosotros cuando pensamos en ángeles, pensamos en seres vivientes con alas. Pero en la Biblia hay pocos ángeles que tengan alas. A lo que tienen alas, normalmente le llaman cherubines o cherubim. Cherubim son aquellos seres vivientes que aparecen o se revelan en la presencia de Dios en el arca con dos alas, protegiendo el arca que Moisés allí hizo en el desierto. Y luego esa tapadera, o mejor dicho, ese cofre, o mejor dicho, de 1,50 m, aquel cofre del pacto de Israel, como le llaman el arca. Muchos de nosotros conocen la película de Indiana Jones, y entonces ese arca tenía 1,50 m de medida, más no era tan grande, completamente en oro, y arriba había una tapadera pura de oro. Quién sabe, a lo mejor pesaba esa tapadera, probablemente pesaba más o menos el oro que tomaron, pero probablemente 120, 150 kilos, lo mínimo, porque era puro oro, puro oro. Y arriba habían dos seres vivientes con alas, cada uno con dos alas. Luego hay otros seres vivientes en la Biblia que le llaman seraf o serafines. Aparecen en Isaías capítulo 6. Y ellos tienen 6 alas. Pero los ángeles de quien nosotros hablamos no tienen primera línea, tienen alas, porque ellos no necesitan alas. En el mundo espiritual no hay ninguna gravitación. Por eso ellos no necesitan alas. Si tú observas en la Biblia por qué tienen alas, en primera línea no es por volar. Los ángeles no tienen las alas para volar, sino es interesante que dice, con 2 taparon la cara, con 2 los pies y con 2 volaron. Primordialmente, las alas
nos simbolizan algo de protección. Como dice el Salmo 91, dice, y tú vas a encontrar refugio debajo de sus alas y de sus plumas. Y los ángeles son ángeles de guerra, son probablemente 3-4 metros de altura, la mayoría de ellos son bien grandes, bien fuertes, y todos tienen un cuerpo como el Terminator, el T-800, el Terminator en la cuarta parte, Terminator T-800. O a lo mejor también le parecen a John Rambo en sus mejores días. Pero todos los ángeles son mensajeros y a la misma vez son ángeles de guerra. Bueno, pero en el nombre de Jesucristo, cuando nosotros usamos el nombre de Jesucristo, y hemos leído aquí en la carta de los Hechos capítulo 3, dice que el nombre de Jesucristo sanó a este hombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo están todos los nombres de Dios. Dios el Padre quiere que creemos en el nombre de Jesucristo, que adoremos su nombre. Nosotros como cristianos, nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros adoramos al Padre eterno, al Hijo que vino y al Espíritu que está. Yo soy quien soy, dice el Señor. El que era, el que viene y el que ha de venir. No el que ha de ser, el que ha de venir. Dios el Padre, nosotros adoramos al Padre, nosotros adoramos al Hijo y nosotros alabamos al Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Y toda religión que diga que el Espíritu Santo no es una persona, está pecando de una forma que nunca le será perdonado. Porque el Señor te perdona mucho, muchísimo. Pero hay de aquel que le niega la personalidad al Espíritu Santo. O lo que él hace, dice que es del diablo. Ay, querido, ten mucho cuidado. Pedro y Juan vienen al templo, dice la Biblia en Hechos 3, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Por qué dicen subían? Porque cuando uno va hoy a Jerusalén, ve que allí en el monte donde estaba el templo, donde hoy está la mezquita Al-Aqsa, allí estaba el templo. Aquel templo que Herodes, el papá del otro Herodes, el que persiguió a Jesucristo cuando era pequeño, él lo dejó edificar sobre más de 40 y pico años. Estuvieron renovando el templo. Y subieron al templo. ¿A qué hora? A la hora de la oración, a la novena. Es interesante que los primeros apóstoles y cristianos todavía vivían en las costumbres de los judíos. Pero poco a poco, más y más, empezando en Antioquía, gente pagana que no eran judíos vinieron al reino de Dios. Y por gran ayuda y inspiración del apóstol San Pablo, el Espíritu Santo le enseñó que nosotros, que no éramos judíos, no nos tenemos que convertir en judíos. Porque en Cristo Jesús no existe el judío ni el gentil, ni la mujer ni el hombre, sino solo una nueva creación en Cristo Jesús. Jesucristo no quiso que nosotros fuéramos judíos. Los judíos son los judíos. Ellos tienen un pacto con Dios y nosotros los respetamos, pero en ningún momento el Señor esperó que nosotros fuésemos judíos. Y dice la Biblia aquí, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El templo, antiguamente, el primer muro, que había un muro como un anillo que lo rodeaba,
Tenía, en algunos lugares, el anillo tenía 4 puertas y en este caso tenía hasta 12 puertas. Y una de ellas le llamaban la hermosa. Esta palabra hermosa en griego se llama horaios. Pero la palabra hermosa en griego horaios no viene en primera línea de belleza, sino es una palabra que describe el tiempo, la hora, horaios. De ahí viene también una palabra que se compone, es horóscopo. Horos, la hora, scopeo, la observación de las horas y de los tiempos. Y la palabra hermosa en griego, horaios, significa, mejor dicho, la que ya está llena de fruto, como una manzana, como un plátano, que está recientemente en el mejor punto, que está justo al punto, fresco, horaios, justo. Un fruto, una fruta, una manzana, una naranja, un tomate, en primera línea no es hermoso porque tiene aspecto hermoso, sino porque tiene buen gusto hermoso. En Alemania había un tiempo que habían los tomates holandeses. Y los tomates holandeses, me acuerdo, que eran grandes, muy grandes, pero cuando tú los comías no tenían gusto, estaba lleno de agua. Pero mi mamá de Almería nos trajo semillas y sembramos en Alemania tomates de Almería. Eran pequeños y ahí sí eran feos. Eran tan feos que ningún pájaro se los comía, tan feos eran. Pero qué rico eran. Por eso, de guapo, de hermoso tenían poco, pero eran lindos de gusto. El griego no le llamaba a una fruta hermosa porque tenía aspecto hermoso, sino porque tenía buen gusto. Era, un ejemplo. Hay una escritura antigua griega que habla sobre la cosecha de ciertos frutos y entonces habla de que había venido el tiempo horaios, que vino el tiempo donde la fruta estaba perfecta para cosechar. Este hombre, dice la Biblia dice que era cojo de nacimiento. ¿Sabes qué, querido? Toda su tiempo, su vida se estaba madurando hasta que vino, y ahora la palabra horaios significa maduro. Este hombre estaba maduro para ser cosechado. ¿Sabes lo que es interesante? Que Jesucristo estuvo bastantes veces en el templo. Jesucristo, cuando tuvo 12 años, estuvo en el templo y vio a este hombre. Segurísimo. Y cuando las otras 3 veces que vino al templo, a partir de la edad de 30 años, también seguro vio a este cojo. Pero parece que todavía no estaba maduro. ¿Sabes? Cuando tú comes un fruto antes de estar maduro, no está bonito. El fruto tiene que estar maduro. ¿Sabes, querido? Dios el Padre ha puesto personas, situaciones y momentos a una puerta de tu vida que están madurando desde muchos años. Y yo te aseguro que si tú eres una persona que va a la hora de la oración, sea la 1 de la tarde, las 2, las 3, las 4, la persona que ora es la persona que se encuentra con el fruto maduro en su momento. Y dice la Biblia que era llevado a la puerta la hermosa. ¿Sabes lo que es interesante? Que la hermosa normalmente era la entrada de las mujeres. La entrada de las mujeres. ¿Por qué? Yo me puedo imaginar, porque el uno o el otro había leído en Proverbios 31. Dice la Biblia que la mujer tiene el don de multiplicar el dinero. Hombres también, pero principalmente las mujeres tienen un don impresionante de multiplicar el dinero. Uno me dijo, no, pastor, mi mujer no, a lo contrario, ella se compra cada 2 por 3 zapatos y bolsos, el único que multiplica soy yo. Ella multiplica los zapatos y yo el dinero. Digo, sí, hermano, también existe eso. Pero normalmente, la Biblia lo dice, que la mujer está en las puertas de las ciudades haciendo negocios y multiplicando las finanzas. Lo dice la Biblia. Parece que en algún momento pusieron a este cojo a la puerta de los hombres.
Ay, pobrecita la hambre que pasó. Y la familia dijo, no, si seguimos así con el pobre se nos va a morir, no por cojo, sino por hambre. Y lo pusieron en la puerta La Hermosa, porque era la entrada, había un patio solo para las mujeres. No, déjame explicarte otra cosa. Es interesante que donde se daban las ofrendas, habían 13 cofres donde se daban, y tenían tenían como, nos tenemos que imaginar como trompetas. Arriba había un gran, agujero, y como un embudo con una trompeta de largo eran los cofres. Y estaban 13 de ellos y estaban en el patio de las mujeres. Interesante. Y cuando Pedro y Juan vienen a orar, la novena, que era las 4 de la tarde. Es interesante, querido oyente, que si lees la carta de los Hechos, vas a oír como Pedro oró a las 6 de la mañana, Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés estuvieron orando. Y en Hechos capítulo 10 se puede leer, 9 y 10 se puede leer como Pedro oró a mediodía, entre las 12 y la 1. Parece que Pedro no oraba una vez al día, sino tenía una costumbre de cada 2 por 3, cada 3-4 horas, de sentarse a orar y a buscar al Señor. Yo he observado eso en la vida de hombres y mujeres de Dios que hoy todavía viven. Lo he observado que ellos no solo oran una vez al día, sino que ellos se retiran cada 2 por 3 para leer la Biblia y para orar. Yo pretendo hacerlo también, intento hacerlo así. Tengo mi tiempo de oración por la mañana, pero intento durante el día no perder el hilo. Por eso intento leer un poquito, cada 2 por 3, cuando estoy solito, sea en el coche, sea en un banco, en el parque, donde sea, de leer la Biblia y de orar, porque uno así está siempre conectado con el Señor y vive en un espíritu de fe. Hay un poder tremendo en la oración. Y dice la Biblia que cuando Pedro y cuando Juan fueron a orar, se encontraron con él. Y primero que me asombra una cosa, que los dos que siempre se estaban peleando, ¿quién era el más grande? ¿Os acordáis? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, 7 veces aparece que Pedro, Juan y Santiago se pelearon y pensando quién es el más grande en el reino de Dios. Pedro, Juan y Santiago, que antiguamente eran compañeros en el negocio, como pescadores, cuando vinieron al reino de Dios, se peleaban más que nunca. Antes de seguirle a Jesucristo, tú no oyes que Pedro y Juan y Santiago se pelearon, pero detrás de venir a Cristo, sí lo oyes 7 veces. Una cosa interesante que también he observado en otros sitios, interesante. Y se estaban peleando quién era el más grande, hasta que vino el Espíritu Santo. Detrás de venir el Espíritu Santo, nunca más se pelearon quién era el más grande. Y es interesante que estos dos que siempre se estaban peleando, quién es el más grande, Juan y Pedro, van juntos a orar. Eso ya es un milagro. Hay lo que el Espíritu Santo puede hacer en una vida. Hay lo que puede hacer. Qué fantástico obra. Y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y dice la Biblia, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Otro milagro. Antiguamente Pedro hubiera dicho, mírame a mí. Y Juan hubiera dicho, no, mírame a mí. Dice Pedro, míranos. Qué bonito cuando el Señor te baja de la moto y te hace humilde. Querido, yo he visto y observo tanta dureza de corazón y arrogancia que es insoportable. Yo creo de todo corazón que hoy en este día, en estos tiempos, Dios, el Espíritu Santo, a muchos de nosotros que nos llamamos pastores, no nos puede usar como Él quería. Él le gustaría. ¿Por qué? Por falta de
humildad. Falta de humildad. Y el Señor no va a usar a nadie que no se le parezca a su Hijo Jesucristo, que era humilde de corazón. El diablo es un arrogante, es un soberbio, es un insoportable. Y la gente que es arrogante es insoportable. ¿Sabes lo lindo que es estar con gente humilde? Estar con gente humilde es precioso. Estar con gente arrogante es insoportable. Uno no quiere estar con ellos. De alguna forma siento que el Señor ahora le está hablando a unos cuantos aquí ahora. ¿Sabes, querido? Yo no creo tanto que el diablo puede frenar a uno tanto. Yo creo que nosotros mismos nos estamos frenando. Yo no creo que el diablo tenga poder para frenar el Evangelio aquí en España. Yo creo que Jesucristo, el Señor, tiene más problemas con los cristianos, con nosotros, que con el diablo. Si nosotros, todos, oramos como tenemos que orar y buscamos al Señor como teníamos que buscarle, yo creo que en pocos meses toda la península será salvada. Pero tengo esperanza que eso va a pasar. España será salvada. Dios, el Espíritu Santo, va a hacer en los próximos años una obra como nunca se ha visto en ningún lugar del mundo. España va a recibir una visitación del Santo Espíritu de Dios de una forma que nunca se ha visto antes. Un poder que nunca antes se ha visto. Un poder del Espíritu Santo. Multitudes van a venir al reino de Dios. Multitudes. Millones serán salvados. Los demonios van a salir a punta pala. España le pertenece a Jesucristo y el Señor ha decidido que esta nación va a ser salvada. España fue cristianizada, pero nunca evangelizada, como en estos tiempos, porque el Evangelio es el poder de Dios. Y millones serán salvados. España le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios. España, Dios el Padre va a resucitar muertos en esta nación. Demonios van a salir. Enfermos van a ser a millares, van a ser sanados. Porque España va a recibir una visitación del Espíritu Santo como nunca lo hemos visto, ni en Centro ni en Sudamérica, ni en África ni en Asia. España en los próximos 10 años va a cambiar y nadie lo va a reconocer de lo precioso que se va a poner esta linda nación España. Dios el Padre le ha declarado la guerra al hombre fuerte. Dios el Padre ha decidido de destruir todos los poderes diabólicos en esta nación. El hombre fuerte, en el nombre de Jesús, está atado. El hombre fuerte está atado. Satanás, el diablo, su ejército, está atado aquí en la tierra. Todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra será atado en el cielo. Por eso, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, ato al hombre fuerte. Lo ato en el nombre de Jesucristo. Le atamos y le reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque esta linda nación, España, le pertenece al Hijo de Dios, al Mesías, Rabuni, Señor, Jesucristo. Y en el nombre de Jesús desatamos la bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sobre toda esta nación, España. Y ponemos toda esta linda nación bajo cobertura de la sangre de Jesucristo
y reprendemos a todo poder diabólico. En el nombre de Jesús le reprendemos. Atamos todo poder diabólico de hechicería, de brujería, de toda brujería, maldición que ha querido venir sobre esta nación. Lo rompemos en el nombre de Jesucristo y bendecimos España en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Le bendecimos con paz, con el shalom de Dios. Bendecimos España, como dice el profeta Zacarías, y yo seré un muro de fuego alrededor vuestra. Y te doy la gracia, Espíritu Santo, que tú proteges España en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido que envíes tus legiones de ángeles a esta linda nación España. Te pido, Padre, que vengas con el poder de la sangre de Jesús y que rompes el velo que hay sobre esta nación. En el nombre de Jesucristo, arrebatamos el reino de Dios para España. Arrebatamos el reino de Dios para España. Padre, te pedimos que tu nombre sea santificado en esta nación. Padre, que nadie hable mal en tu nombre, que nadie use mal tu nombre. Padre, arrebatamos, tu reino venga sobre España en el nombre de Jesucristo. Padre, tu voluntad hágase y tu voluntad se cumpla sobre todo España. Padre, como en el cielo los ángeles cumplen tu voluntad, Padre, te pido que tu voluntad se cumpla sobre toda España. Y Padre, te pido por el pan nuestro de cada día. Padre, te pido por trabajo, labor, por toda linda persona. Y papá, no importa si creen en Jesucristo o no. Padre, no importa si quieren aceptar a Cristo o no en este momento. Padre, bendice a toda linda persona en esta nación España. Bendecimos la economía, bendecimos los políticos con sabiduría y con el temor de Dios. Y Padre, que hágase tu voluntad sobre esta nación. Padre, tu voluntad se cumpla sobre España en el nombre de Jesucristo. Y Padre, perdónanos. Papá, perdónanos. Padre, te pido perdón, papá, por todos los abortos, esa matanza en el vientre de las madres. Papá, te pido perdón de todo corazón. Padre, perdónanos por todas las cosas perversas que se permiten. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Padre, pero esto tiene un fin. Esto tiene un fin. Dios se ha levantado, dicen los salmos, Padre. Tú estás levantado de tu trono y tus enemigos huyen de ti. Y como dice el Salmo 24, Espíritu Santo, proclamo, oh puertas eternas, levantad, alzad vuestras cabezas, que entre el Rey de la Gloria aquí en esta nación España. Y te pedimos, Señor Jesús, Señor, por favor, no nos metas en tentación. A lo contrario, líbranos del mal. Te pido, Señor Jesús, que tú soples con tu Santo Espíritu sobre esta nación y que borres, que echas fuera toda maldad, corrupción, mentira. Y te pido, Señor, que tú vuelves de nuevo los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Te pido, Espíritu Santo, que sanes los matrimonios, que sanes las familias en el nombre de Jesucristo. Padre, porque tuyo es el reino. Eso es más claro que el agua. Y el poder que tú nos has dado. Y la gloria que nosotros te damos, Padre, ahora y en toda eternidad. Y Pedro
fijando los ojos en él. Le dijo, míranos. Míranos. Ningún cristiano en España se tiene que avergonzar por ser cristiano. Dile a tu compañero, míranos. Dile a tu vecino, míranos. Dile a tu entorno, míranos. ¿Por qué? Porque no tenemos que avergonzar. Hay otros que hablan de perversidades y de estupideces y no se avergüenzan. Mucho menos lo que hablamos del amor de Dios. ¿Sabes, querido? Va a venir un tsunami de Ruach HaKodesh sobre esta nación. Y vamos a decir de nuevo con toda valentía, míranos, míranos. Entonces él estuvo atento de recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pero, querido, ese pero vino de la profundidad del corazón de Pedro, diciendo, pero lo que tengo, te lo doy. ¿Sabes, querido? Antes de dar, tienes que tener algo en tu corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Querido oyente, he oído de vez en cuando decir, no, es que yo soy ateo. Ah, no, yo soy agnóstico. Yo soy esto, yo soy lo otro. Ok, de acuerdo. Pero querido, quiero decirte, hay una persona que te ama, te aprecia, te tiene tanto cariño que no quiere que tú te vayas al infierno. Algunos dicen, sí, pero yo no creo en eso. Querido, tú puedes creer lo que quieras. La realidad no depende de lo que tú crees. La ley de la gravitación, si tú crees en ella o no, no importa. Cuando te tires del 10º piso, no importa si tú crees en ella o no. La ley de la gravedad te atrae. Y el amor de Dios te atrae, querido. Dios el Padre deja sonar la voz de su amor, de su cariño en tu corazón. Y te dice, como dijo Juan Bautista, dijo, arrepentíos. Querido, hay que pedirle perdón a Dios el Padre por nuestros pecados. Hay que regresar de nuevo a casa, como aquel famoso hijo pródigo que dijo, Padre, he perdonado contra el cielo y contra ti. Querido oyente, Dios el Padre te está esperando. Dios el Padre. ¿Sabes quién es Dios el Padre? ¿Sabes quién? He is God. Él es Dios. Omnipotente. En un nanosegundo. No en un no. En un nanosegundo. Él va a restaurar tu vida. A través de una persona. Y a través de un nombre. Cuyo nombre solo sonar, los demonios tiemblan,
Los demonios no temen a Mahoma. Los demonios no temen a Buda. Los demonios no temen a los testigos de Jehová, ni los mormones, ni otra religión. Los demonios solo temen a Jesucristo, el Hijo de Dios. Su nombre está sobre todos los nombres. Su nombre pone todo en orden. Su nombre sana. Su nombre libera. Su nombre destruye las obras del diablo. Y dice la Biblia, y Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie. Querido, cuando suena el nombre de Jesucristo, los ángeles se inclinan. Los cherubims levantan las alas. Y los serafines dicen, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda España está llena de la gloria de Dios. Y Satanás y su ejército malvado tienen que retroceder. ¿Por qué? Porque ha venido uno cuyo nombre es Príncipe de Paz. Dios poderoso. Dios está con nosotros. Emmanuel, Adonai, Elohim, Yeshua. Y Él ha dicho, con mi sangre lavaré esta nación. Con mi sangre compré esta nación. Y a través de la sangre de Jesucristo, el velo oscuro va a desaparecer. Y te doy las gracias, Padre, porque pronto, papá, pronto, toda España va a oír el Evangelio de Jesucristo.